nuevo vídeo de Project Loki, o mejor dicho, Superbike. Es básicamente el nuevo nombre del juego, lo pronuncié horrible, pero bueno. Nada, vamos a ver el tráiler in-game. Y mañana van a ver un bot completo, es decir, una partida completa. Vamos a poder verla y la vamos a analizar tanto en un vídeo y en un directo. Esta noche de hecho vamos a estar hablando del juego, así que nada, les invito a que se pasen al stream. Pero bueno, vamos directo con el tráiler y comentamos. Bueno, ese es el tráiler del juego, a ver qué tal. Un toma de gameplay. Por cierto, vi gente que no le gusta tanto el nombre. No me gusta ni disgusta. La verdad que un poco normalito el nombre, la verdad. Pero bueno, lo de menos. De hecho, espero que me llegue la beta. Tengo muchas ganas de jugar porque quiero probar ya cómo es realmente. Pero bueno, a ver si me llega la beta. A partir del miércoles va a haber una beta de 8 días. Un poquito más exclusiva. Y en este tráiler, como estarán viendo, que van a caer, ¿no? En el mapa. A finales de junio va a haber una beta abierta. Perdón, a final de año, o sea, los últimos meses del año. Ahí está el nombre Superbike. Me gusta mucho este héroe que le parece a Hellboy. Se está claramente pelado a Hellboy. Por cierto, te puedes subir en el tren, o sea, es para desplazarte también. Y también te... ven, esto es lo que me gusta. De que como es un Battle Royale realmente, como concepto se va cerrando la zona, ¿no? Y se aceleran los combates. Que básicamente es lo que te quema mucho de los MOBAs. Realmente este no es un MOBA, pero de los MOBA lo que te quema es el esperar 30 minutos para pelearte en una teamfight final que termine la partida, ¿no? Cada combate va mucho más rápido. Te puedes quedar en una zona donde haya muchos equipos y pelearte ahí. Está súper épico. Ahí hay loot, como verán. Como un Battle Royale. Es un Battle Royale. Tiene loot, tal. Por cierto, acá ven que es 4 vs 4. Yo pensaba que era 5 vs 5, la verdad. Aunque sé que ahí va a haber otros modos. Pero bueno. Realmente parece que son 10 equipos de 5 jugadores. O sea, de 4 jugadores. Yo pensaba que eran 8 equipos de 5 jugadores. Ya estarán viendo varios vídeos, o sea, contenido de este juego. Porque ya con esto confirman que liberan el copyright, ¿no? Ya puedes hablar del juego. Puedes subir vídeo, gameplay puro y tal. Hay gente que lleva jugando el alfa un año o algo así. Así que bueno, esperemos el juego se vaya haciendo un poquito más conocido. De hecho, ahora empieza su campaña de marketing, ¿no? Y ya tiene nombre. Antes era un nombre en clave, Project Loki. Y ahora se llama Superbike. Y nada, si acceden a la beta tendrá una skin exclusiva. Así que les invito a que intenten, a que se unan e intenten conseguir la beta, ¿no? Y también luego publicaron un vídeo, los famosos Fireside Chat. Superbike. Está bien pronunciado, de hecho. Básicamente... voy a poner un poquito más abajo su voz para que no choque con la mía. Ellos hacían este tipo de vídeos cada 2 semanas más o menos, de hace 2 meses para acá. Y uno cada mes hace unos meses. Este juego realmente se presentó hace casi un año, literalmente, como un alfa, ¿no? Y hace 2 meses dejó de ser un pre-alfa a un alfa. Ahora está haciendo un alfa. Y es decir, en estos meses va a terminar ya eso y va a ser una beta, ¿no? La beta ya está ahí por prepararse para salir, básicamente. Pero bueno, dicen que ya están muy contentos ya con el gameplay como tal. Por eso se animan a que la gente ya conozca el juego, ¿no? Voy a hacer un video también por cierto con todos los personajes. Hay algunos que me gustan mucho, si algunos no pueden ser un poquito genéricos. Aunque es muy difícil, ¿no? Como que en los MOBA o juegos en general que no haya algo que parezca de otro juego, ¿no? Pero hay algunos que se me parecen muy originales y muy únicos. Cuando ya tenga acceso al juego y tal, haré un video sobre eso para que conozcan un poco a los personajes. Bueno, acá es lo que les comenté, que ya van a empezar a ver vídeos del juego. En España lo que vi que hay algunos creadores, vi por Twitter y tal. Supongo que gente de comunidad que viene del LoL en sí. Aunque los MOBAs se juegan bastante en general, ¿no? Bueno, realmente es y no es un MOBA, porque el de MOBA lo que tiene más es la vista cenital, ¿no? La vista de hacia arriba y tal. Y claro, el concepto de pelear en team, pero no hay oleada, no hay esbirros. Y jugablemente se pelea más como una especie de arenas de WoW con el WASD. Que de hecho ellos lo recalcan, ¿no? No es un MOBA. Así que en otro vídeo mencionaré eso, ¿no? Sería una acción, un juego de acción, ¿no? De hecho dicen un shooter de acción ellos, lo mencionan. ¿Ves? Hay alas delta, o sea, hay zonas para saltar de escenario a escenario. Como verán, son islas flotantes. Y los personajes tienen alas deltas para pues desplazarse. Aunque te deja muy expuesto, ¿no? Ya en tema de gameplay. No puedes hacer ningún ataque técnicamente, según sé. Entonces te arriesgas, ¿no? A que alguien te dispare y te eche de las islas, ¿no? Y pierda la stock, o sea, te mueres. La aventura. Hace 3 años, por cierto, el juego tiene 3 años de desarrollo, lo cual es bastante relevante, ¿no? Porque quiere decir que 3 añitos están ahí trabajando en el juego y recién sale del alfa. O sea, que no es como un juego muy apresurado y tal. Como que le dieron su tiempo, ¿no? Así que
Esperemos se note, ¿no? De hecho se nota en el gameplay, ¿no? O sea, como veo, lo noto, pero quiero jugarlo. Se nota bastante pulido el juego, la verdad. Y le falta todavía un añito. El juego probablemente salga en 2025, pero... sí, el juego va a salir en 2025, pero finales de año ya va a tener una gran beta abierta. Y una beta de este miércoles, que es un poco más exclusiva, ¿no? Así que en la descripción igual le voy a dejar el link ahí para que se puedan unir a la beta. O al alfa, mejor dicho. A ver si tienen suerte, ¿no? Creo que te van a dar a un personaje. O una skin del personaje, creo. Como recompensa ahí, ¿no? Tiempo vuela. La industria. Acá hablaron... Esto fue un poquito raro. Pero bueno, me gusta que lo comenten. Están hablando de los despidos. O sea, ya saben, ¿no? Que en la industria de los videojuegos como que hay muchísimo despido y tal. Y ¿a qué nosotros nos afecta? Nos afecta muchísimo, ¿no? Porque nosotros somos el consumidor de esta industria, ¿no? Entonces tenemos que saber también cómo funciona. ¿Por qué? Porque básicamente acá lo que nos dice es que hay mucho despido y tal. Y los juegos como servicio están cayendo. Muchos están saliendo el primer año y ya cierran. Como ciertos juegos que no voy a mencionar. Y es algo que pues normalmente las empresas no hablan con su audiencia, con su consumidor, ¿no? Pero acá lo menciona y me parece bien. De hecho, hay que hablar de estas cosas como yo hablo de todas las cosas en mis directos, ¿no? Por más que a un viewer no le deba mencionar algo, yo se lo menciono porque me gusta esa honestidad, que creo que es importante, ¿no? Para formar una comunidad buena. Y el punto es que nos dicen que tienen... Técnicamente nos dicen que tienen soporte para unos años, ¿no? Intentarlo, ¿no? Básicamente, monetariamente. A lo mejor 1 o 2 años van a ir bien con el desarrollo del juego. ¿Y esto en qué afecta otra vez? Como le digo, que pues si la gente sale, o sea, el juego sale 2025 y la gente le gusta el juego, pero no sabe si va a morir y tal, y tiene miedo de meterle, por ejemplo, dinero al juego para soportearlo. ¿Por qué? Porque luego va a morir el juego y va a perder su dinero, entre comillas, ¿no? En comprarse una skin, un pase, cosas así. Entonces, si vos sabes que el juego tiene un soporte, tiene algo donde sostenerse, te invita más a apoyar el juego, ¿no? Y a que sea un éxito, ¿no? Eso en tema de empresarialmente, ¿no? Que no se suele mencionar nunca, como le dije, de la empresa al jugador, pero me parece bien, más o menos el subtexto que yo entiendo de esto. Y que tienen apoyo, que no van a morir el primer año, cosas así, en el caso que falla muy mal, ¿no? Pero el juego pinta muy bien. Pero me gusta que lo mencionen. Básicamente le resumí todo lo que va a decir en un subtexto. En ahí los despidos y tal. El estudio no es muy grande. Tienen como 40, solo yo un poquito más, creo. Pero son gente que viene ya trabajando en juegos competitivos hace mucho tiempo. En varios juegos competitivos como Apex Legends, Valorant. De hecho, el CEO trabajó en Riot Games. Y en Halo. Que nunca jugué. No sé específicamente qué Halo. Creo que es el Reach. No estoy seguro, gente. Pero bueno. Y quieren que sea un juego que pues... de los típicos juegos viciantes, ¿no? Que le metas muchísimas horas. Eso es lo que quieren conseguir. Y por eso que quiero jugar el juego, ¿no? Para saber si digo, wow, es disfrutable, ¿no? Más o menos. Y ahora ya pasaré un poquito del tema de empresarial. No sé, dígame qué les parece el gameplay, gente. Como están viendo de fondo el gameplay, dígame qué les parece. 10.000 horas de juego. Siempre dicen 10.000 horas de juego. Nos vemos en la próxima. A un cambio de cámara para dar unos apuntes finales. Y nada, esto es Superbike, gente. El nuevo juego de acción, shooter de acción, cooperativo, online. Básicamente un PvP de toda la vida. Pero, como verán, es un Battle Royale. Realmente no hay que farmear y esperar. Te puedes morir al primer minuto de caer o puedes durar. No sé cuánto dura una partida, realmente eso también tengo mucho interés. ¿Por qué? Porque se supone que este juego busca captar audiencias que están muy quemadas de los MOBAs como tal, que les gusta el combate, pero no le gusta el que sea tedioso, no farmear horario para al final terminar en una teamfight, terminar la partida al minuto 30-40 y volver a empezar, ¿no? Entonces el concepto de Battle Royale es eso: o te caes en un juego Battle Royale, te morís ahí y volvés a jugar otro, que te moriste tal, pero no pasa nada porque volvés a jugar otra partida. O si seguís sobreviviendo, el juego tarda más en terminar, pero claro, vos te estás divirtiendo porque estás jugando, estás peleando, ¿no? Entonces por concepto debería funcionar mucho mejor o debería ser mucho más entretenido. Y nada, hay que ver qué tal jugar metiendo el WAS y tal. Pero bueno, díganme qué le parece el gameplay, si le llama la atención y tal. Como dije, mañana hay un gameplay completo, ahí vamos a ver cuánto dura una partida. O voy a saber yo, que no tengo todavía acceso a la beta. A ver si me llega, estaría estupendo. Pero nada, nos vemos en el vídeo de mañana. Y esta noche también en directo vamos a estar comentando sobre este juego y muchas cosas más de los videojuegos que estamos siguiendo, ¿no? Y nada, un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo. Chau, chau.